sido elegido para poder predicar la palabra de Dios y con gusto, hermano, lo vamos a hacer, siempre creyendo que sea Dios que pueda poner palabras en mi boca. Quiero invitarles que leamos el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dios pueda bendecir a toda la audiencia de la radio Cristo Viene y todos aquellos que están en las redes sociales. Les enviamos muchas bendiciones para su vida. Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que miremos este día bajo el título del mensaje: Beneficios de la blanda respuesta. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta a través de la lectura que existe la blanda respuesta y también existe la palabra áspera. La diferencia es que la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Y uno cuando se enoja, hermanos, o se le sube el furor, no se mira bien, pierde el control, las orejas se hacen rojas, por muy palidito que uno sea, se pone colorado y habla hasta de más. Pero la respuesta blanda, dice este gran sabio, quita la ira. Y pienso que vale la pena que nosotros podamos analizar juntos la palabra de Dios. La blanda respuesta podemos decir que trae paz a nuestra vida, trae sanidad, trae perdón, trae amor. Cuando existe la blanda respuesta en nosotros, habrán muchos beneficios a nuestro favor, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con la iglesia del Señor, con nuestros hermanos, con la familia. A la verdad que hay muchos beneficios cuando nosotros le pedimos a Dios aprender a hablar. Todos nosotros, los que tenemos hijos, hay algunos que bien pequeñitos comienzan a hablar, otros que les cuesta aprender a hablar. Y uno como padres siempre busca la forma como enseñarles cómo puedan aprender a hablar, y como cristianos le pedimos a Dios que tenga misericordia para que hable nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos puedan hablar
aprendan a hablar, pero poco nos interesamos a enseñarles lo que la palabra de Dios nos enseña, porque por naturaleza humana, fíjese que los niños, aunque en la casa a donde ellos habitan no se hablen palabras soeces, los niños es lo primero que aprenden. Eso son diestros para eso, pero uno como padre le va diciendo que eso no está bueno, y debería ser la responsabilidad de cada uno de nosotros de enseñarles a nuestra familia, de formarles ese carácter, lo que este gran sabio dice, que la palabra blanda quita la ira. Y eso, hermano, es una gran realidad que debemos de ser prudentes, porque el versículo 2 dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Pero la segunda parte del texto dice, mas la boca de los necios hablará sandeces. Como cristianos regenerados en Cristo Jesús, el apóstol Pablo estaba enseñando en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que aprendáis cómo debemos hablar a cada uno. Si quiere lo buscamos, para que vea que así nos dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracias. Con gracia. Mire cómo el apóstol está enseñando a los hermanos. Está hablando de las personas, cómo se deben de dirigir, de los amos, de las personas nosotros, cómo debemos de dirigirnos a los demás. Y él dice esta lectura de este texto, versículo 6 de Colosenses 4, sea vuestra palabra siempre con gracias. Qué bonito es cuando esa persona se dirige con gracia hacia los demás. Sazonada con sal. Fíjese que para que una carne quede buena, si no se necesita de mucho, pero si no se le echa sal, eso no va a tener sabor. Entonces el lector o el escritor está diciendo que debemos de tener, que nuestras palabras deben de ser sazonada con sal. ¿Por qué sazonada con sal? Para poder dar sabor. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, para conservar, preservar. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, que nuestra palabra debe de ir siempre sazonada con sal, y dice la parte 3 del texto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder a cada uno. ¿Cómo le responde usted a su compañero? ¿Cómo le responde usted a su hermano? ¿Cómo le responde usted a su esposa? ¿Cómo? Si la Biblia nos dice para que aprendamos, para que sepáis. Si nosotros queremos siempre, si ponemos el ejemplo de nuestros hijos, que aprendan a leer, que aprendan a hablar, que aprendan a defenderse. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos de Dios pueda haber una gran transformación en la forma como nos dirigimos, en la forma como tratamos a los demás. Si esa palabra de nosotros es blanda, porque la palabra blanda quitará la ira, pero a veces nosotros, hermanos, tenemos ese mal concepto
de que siempre andamos preparada la palabra para poder contestar no bien, sino para poder contestar mal. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, ahí está una historia de un hombre que se llamaba Nabal y una mujer que se llamaba Abigail. Fíjese que Nabal, dice el texto número 3 del primer libro de Samuel, que este hombre era duro, y de malas obras. Pero vamos a leer el texto, bien leído. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, dice el texto, y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Esta mujer, si aprendemos de esta mujer Abigail, que como iglesia debemos de aprender de la palabra de Dios, porque la Biblia está escrita para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de ella. Esta mujer dice que era de buena apariencia, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Fíjense que si nosotros podemos ser no tan hermosos, pero si somos de buen entendimiento, no caemos tan mal. Pero si nosotros nos comportamos, podemos ser hermosos, ojos amarillos, azules, bueno, una persona hermosa, pero con nuestra forma de dirigirnos a los demás, nos alejamos de la persona, porque le tenemos miedo que nos vaya a contestar, que nos vaya a ofender, que nos vaya a herir. Porque las personas no se acercan por la hermosura física, sino que Dios lo que quiere, que esa hermosura que debe de estar en el cristiano, debe de ser interna, en el corazón, de lo que sale a la boca. Porque de lo que hay en el corazón, bueno, allí se refleja, de eso va a salir a la boca. Eso dice el escritor de Lucas. Entonces, hermanos, esta mujer tenía cualidades muy buenas. Este hombre Nabal era tosco, mal hablado, se expresaba de una manera no tan adecuadamente, pero esta mujer con grandes cualidades era una mujer virtuosa. El texto dice de buen entendimiento. Esa palabra, hermano, es muy amplia, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Daba gusto verla, no por el físico, porque los cristianos no podemos mirar a una mujer por hermosa y estarla codiciando. Aquel día escuchamos lo que el pastor enseñó, pero como habla bonito del Señor, se dirige de la forma mejor, con respeto a los hermanos y a los demás, da gusto escucharla. Porque la hermosura de ella no está en lo físico, sino que está en lo que tiene dentro de su vida, de lo que el Señor ha hecho en su vida. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, dice el escritor de Corintios, versículo 1, versículo 14, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, ya no somos el hombre natural. El hombre natural hay palabras soeces, palabras ofensivas,
palabras sucias, que siempre anda buscando cómo herir a la persona. Pero sin embargo, en cambio, dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y me gusta la última parte de ese texto, dice, y él no es juzgado de nadie. ¿Cree que no es preciosa la palabra de Dios? En cambio, el espiritual, el cristiano, el hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas. Sabe que aquella expresión no estuvo buena. Sabe que esa forma como se expresó, como se dirigió, no estuvo buena, y busca la forma de pedirle la ayuda a Dios para cambiar cada día. Porque como cristiano debemos de ser diferentes. Como cristiano debemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Y el versículo 15 nos dice de Corintios 1:15, ¿por quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero la última parte que quiero resaltar es que dice, más nosotros, más usted, más mi persona, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, oiga bien, lo que la palabra de Dios nos dice es que Cristo no es ofensivo, es que Cristo es amoroso, Cristo es lleno de amor, es compasivo, es misericordioso. Pero mire, hermano, Nabal, David, ustedes saben que huía del rey Saúl, no por verse comportado mal, sino porque Saúl sabía que Dios estaba con David. Y David huía en el desierto, y este Nabal tenía una hacienda grande, dice que tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, bueno, era una cantidad bastante. Y los siervos o los criados de Nabal pastoreaban las ovejas y las cabras en el desierto. Y David daba un ejército como de 600 hombres. Y como David era un gran personaje, un hombre de Dios, aunque tenía mucha necesidad, jamás le hizo daños a los criados, ni a las ovejas, ni a las cabras de Nabal. Un día, dice este capítulo 25 del primer libro de Samuel, David escuchó que este Nabal estaba quitándole el pelo a las ovejas, y que había preparado unas fiestas, y que tenía un banquete grande, tenía pan, tenía agua, tenía carne. Y cuando David escribió una carta para pedirle a Nabal de lo que tenía, Nabal le contestó ásperamente y le dice, ¿cómo daría yo mi agua, mi pan, la carne que tengo preparado para mis trabajadores? ¿Y quién es el hijo de David si hoy hay muchos que andan huyendo de su Señor? Por lo cual estos hombres se sintieron humillados y se fueron cuando David y le contestaron de la manera que Nabal los había recibido y cómo les había rechazado la petición. David dice, yo he sido tan bueno con él, le cuidamos las cabras, le cuidamos las ovejas, le cuidamos los criados, ahora me la voy a desquitar. Se prepara David y iba a destruir a toda la familia, a todo lo que tenía Nabal, pero ahí estaba esa mujer sabia, que es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que debemos de ser personas prudentes, personas que debemos de tener siempre esa palabra
suave, esa palabra blanda, porque la blanda respuesta quita la ira. Y un siervo de Abigail le dice: los muchachos de David vinieron a mi señor y los ha herido, los ha humillado, los ha maltratado. Y si tú no haces algo, pues el mal viene contra nosotros. Pero como Abigail era sabia, se prepara de alimentos, se prepara de lo mejor y se va al encuentro de David. Y ella comienza a suplicarle que no fuera a cometer tal cosa, porque la venganza iba a ser de Dios y no de él. Esa blanda respuesta de esta mujer, la sabiduría, hizo aplacar el furor de David, porque le venía mal. Hay que aprender, hermanos, a dirigirnos a los demás con buenas palabras. Quiero invitarles que leamos Santiago capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos. Bueno, yo cuando escucho esta lectura, me voy a los tiempos que este gran hombre, apóstol Santiago, se dirigía a los hermanos y le dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto. Pero está la segunda expresión: tardo para hablar, tardo para airarse. Tres cosas. Número uno, pronto para oír. Aquí la palabra de Dios está hablando de oír la palabra de Dios, que nosotros tenemos que estar atentos a oír la palabra. Y tardo para hablar, porque debemos de examinar la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y debemos de pensar, cuando se habla de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? Pero si hablamos del tema que tenemos, de los beneficios de la blanda respuesta, es que vale la pena aprender a dirigirnos a los demás. En el segundo libro de Reyes está una historia allí de Naamán, general de Siria. Capítulo 5 de segundo libro de Reyes. Este hombre tenía una enfermedad, la lepra. La lepra no tenía cura. El rey lo tenía en alta estima por las victorias que había tenido en la guerra, pero tenía algo que le impedía, que era la lepra. Y allí había llegado una muchacha que le habían llevado cautiva, y esta muchacha era una gran sierva de Dios, que aunque estuviera en otra tierra, no se avergonzaba de hablar de la palabra de Dios. Esta le dijo a la mujer que si este hombre general le pedía al siervo de Dios, y él lo podía sanar. Pero lo que yo quiero, hermano, resaltar aquí es que nosotros debemos de ser pronto para oír y tardo para hablar. Este Naamán era un hombre como muchos de nosotros, que con poquito nos enojamos. No hemos escuchado la palabra cuando ya estamos alterados. ¿Verdad que vemos muchos así? Y dice que este hombre, el rey llegaron unas cartas al rey de Israel, y el rey dijo: bueno, que el caso soy Dios yo, para darle salud a este rey de Siria. No busco otra cosa sino que guerras. Pero ahí estaba, y llegó a oídos de aquel gran
hombre de Dios, el gran profeta Eliseo, y dice, bueno, díganle a esa cuadrilla de personajes que andan ahí que vengan a mí. Y sabrán que hay un Dios todopoderoso, que Él tiene poder para sanarlo. Cuando Naamán venía cerca, un gran personaje, mire hermano, cuando va un personaje político a un hospital de los grandecitos, bueno, si llenan todas unas 4 cuadras, una gran cantidad de policías, soldados, bueno, totalmente protegido. Esta vez que mi esposa fue sometida a la cirugía, allí llegó un personaje político muy grande. Yo necesitaba ir a buscar algo de comer y mi suegra me dice, allí cerquita hay de comer, ¿a dónde podía filtrarme ahí? Si no se podía, si mínimo habían más de 1000 soldados, porque andaba un personaje importante pasando consulta. Ya imagínese este general, cuánta gente andaría con él, protegiéndolo, cuidándolo, cuando él estaba hablando alrededor de él, mucha gente. Pero Eliseo, ni porque era el general de Siria, una potencia grande, no fue él, sino que le mandó un siervo de él y le dice, anda a decirle a Naamán que se vaya a zambullir 7 veces en el río Jordán. Y sabe la respuesta de este hombre orgulloso, propotente y enfermo. Él dice, yo pensé, dice él, que para mí iba a salir el profeta de Dios, me iba a orar por mí, iba a poner las manos y me dice que me vaya a zambullir en ese río Jordán que es sucio, si los ríos de Siria son mejor, Abán y Farfar son ríos limpios, pero me gusta una expresión de los criados de Naamán, y lo vamos a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y Naamán se fue enojado. Ya imaginen lo que iba hablando hasta con los codos, porque la persona enojada, hermanos, habla hasta con las piedras, con los objetos, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue contento, ¿no? ¿Verdad que no dice así? Y se fue enojado. Pero el versículo 13 y 14 me gusta. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo cambia esto. Padre mío, si no era el papá, pero si ni los hijos le dicen Padre mío. Pero estos criados, al verlo enojado, al verlo este hombre, ya imagino el rostro que llevaba, ellos se le acercaron con palabras sabias y le dicen, más su padre, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, todavía no iba contento, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y sucede el milagro, y su carne se volvió como la carne de un niño. Qué preciosa es el poder de Dios. Pero quiero invitarles que leamos Proverbios 25, 15. 25, 15, Proverbio. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Eso dice la lectura de la palabra de Dios. Con larga paciencia. Sé que se necesita un espacio. No es a la primera que quizás este general escuchó la voz de los criados, sino que dice que con
larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Mire, hermano, los huesos de nosotros son duros, pero aquí este gran sabio dice, y la lengua blanda, esta lengua es blanda, quebranta los huesos. O sea que vale la pena, hermano, esperar en Dios. Vale la pena que cuando sentimos algo de enojo, por lo menos que aprendamos a contar hasta 10. Y después ya nos pasó el furor, pero eso sí que de verdad cuesta. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y fíjense que me gustaba tanto de este capítulo 25, versículo 11, porque ya voy a terminar. Y lo estuve analizando. Este era un texto que yo, cuando acepté a Cristo en los años 90, pues lo escuchaba mucho de los hermanos, pero nunca le había prestado tanta atención. Dice, manzana de oro, con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro. Si no hay manzanas de oro, las naranjas que son algo así, color de oro, con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros nos sabemos expresar, cuando nosotros somos cuidadosos para dirigirnos a los demás, cuando nosotros pensamos para decir la palabra cuando nos han dicho, entonces es nuestra palabra como manzana de oro. La manzana es rojita y hay manzanas grandes, algunas más pequeñas, con figura de plata. Mire, hermanos, hay trofeos de plata y eso es precioso. Y aquí este gran hombre de Dios, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Aprendamos a dirigirnos a los demás con palabras sabias. Y cuando estaba leyendo esto, se me vino en la mente aquella escritura cuando los escribas y los fariseos hallaron una mujer en el hecho del adulterio. Juan capítulo 8, versículos 7 al 11 vamos a leer. Último versículo. Dice que los fariseos y los escribas le trajeron a la mujer en el hecho del adulterio. Y como dije el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, mire qué palabra más sabia de Jesús. Ellos habían leído en Moisés, en la ley estaba dicho que las mujeres que le hallaran en el acto del adulterio, pues fueran muertas a pedradas. Y como esto insistían en preguntarle a Jesús, y él estaba escribiendo, y él se endereza, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, mire hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No los ofendió. Y dice que el 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, no es que Jesús los regañó, no es que les dijo pecadores, adúlteros, no, le dijo el que se encuentre sin pecado, sea el primero en tirar la primera piedra sobre esta mujer. Entonces ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella contestó: ninguno. Y dijo: ninguno te condenó, dijo Jesús. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete y no peque más. Eso nos enseñó Jesús. Esas palabras, sin ofender, sin dañar, sin herir, sin maltratar, es lo que nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. De usted depende. Quiere ver enojado a su compañero, a su compañera, háblele ásperamente. Ni amigo va a tener, se van a alejar de usted. Pero queremos tener buena relación, aprendamos a dirigirnos a los demás sabiamente. Que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Eso debe de ser. Vamos a